Dando consejería bíblica. Hasta el momento hemos visto que un consejero bíblico debe de tener conocimiento, madurez, porque va a manejar información, debe de manejarla correctamente y debe de tener bondad. Debe de considerar a la persona que está ministrando y conocimiento obviamente en la palabra de Dios. El consejero bíblico va a enfocarse en el corazón de la persona, no nada más en el comportamiento externo. Queremos un cambio de corazón que refleje el exterior para que su vida dé gloria a Dios. Ese es nuestro objetivo cuando hablamos con alguien, ayudarle a que su vida dé gloria a Dios en medio de esa situación por la cual está pasando. Ya aprendimos a recolectar información por medio de preguntas. Aprendimos que debemos de manejar esa información correctamente. Una persona que recibe cierta información y que no la maneja con cuidado, que anda, decimos en español, derramando la sopa por donde quiera, no es digna de confianza. Pierde toda credibilidad. Por eso el consejero bíblico debe de saber manejar la información que llega a sus oídos. Y obtiene esa información por medio de preguntas. Ya vimos cómo preguntar. Ahora estamos evaluando la información por medio de doctrinas bíblicas. Recibimos esa información y nosotros vamos a usar diferentes doctrinas bíblicas para filtrar la información y poder dar un consejo que ayude a la persona. Ya vimos cómo el aconsejado debe de pensar en la doctrina de la gracia común. Dios es bueno con todos, creyentes y no creyentes. Él es bueno con su creación, lo estudiamos. Aprendimos también que todo debe de pasar a través de la Biblia, aunque otras fuentes parezcan atractivas o parezcan que están de modas o que la mayoría de las personas lo esté creyendo o aplicando, nosotros nos quedamos con la Biblia. La Biblia es nuestra fuente, es el libro inspirado, es la revelación de Dios. Y ahora el Espíritu Santo nos ilumina para comprenderla, la Biblia y solo la Biblia. Y ahora hemos estado estudiando que esa información que recibimos debemos evaluarla teniendo en mente los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo está obrando Dios? ¿Qué quiere Dios de esta persona en esta situación? Decía Charles Spurgeon, y está ahí en sus notas, entre más conoces los atributos de Dios, más entiendes sus actos. Entre más conoces los atributos de Dios, más conoces sus actos. En otras palabras, comprendes lo que está sucediendo alrededor de ti. Y hemos estado viendo varios atributos. El día de hoy vamos a comenzar con el atributo de la omnipotencia. Exactamente, omnipotencia. Y no los hemos definido, simplemente estamos yendo rápidamente a través de estos atributos. Miren lo que dice Salmo 115:3. Este salmo me gusta mucho porque da claramente cuál es la definición de la omnipotencia de Dios. Dice Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Ese es el atributo de la omnipotencia de Dios. Él puede hacer todo lo que quiere. Dicen los ateos, bueno, Dios puede hacer una piedra tan grande que no la pueda sostener. No, porque no quiere. Tan simple como eso. Dios va a hacer todo lo que Él quiere y que no vaya en contra de sus otros atributos. Dios no puede pecar. Dios no puede negarse a sí mismo, enseña la Biblia. Entonces la omnipotencia de Dios significa que Él hace todo lo que quiere. No hay quien se lo impida. La omnipotencia, piensen en esto, un ser que tenga todo el poder, que pueda hacer todo lo que quiere, sin la omnisciencia y sin la omnisapiencia. Eso sería aterrador, ¿no creen? El poder, cuando no está dirigido y acompañado por sabiduría, se convierte en algo dañino.
¿Cuántas personas no han llegado al poder y se han corrompido? Han cambiado radicalmente. Pero nuestro Dios es bueno, es misericordioso, es amoroso. Hemos estudiado de la omnisapiencia, Él sabe lo que es mejor. En nuestro Dios nunca va a suceder eso. Todo lo puede hacer y todo lo hace bien por su omnisapiencia. Implicaciones en la consejería. ¿Cómo me ayuda esta doctrina en la consejería? Vamos a pensar en la situación de José. Hemos estado usando la vida de José el soñador como ejemplo. José está enfrentando a una persona o a personas más fuertes que él. Él se ha enfrentado a sus hermanos que son mayores y más fuertes. Él se ha enfrentado a la esposa de Potifar, que tiene mucha influencia. También él se ha enfrentado al mismo Potifar, que lo mandó a la cárcel. Y en la cárcel está bajo el carcelero y bajo Faraón. Todas las personas que le rodean a José son más fuertes, y no solo eso, está en un lugar donde es indefenso. Está en Egipto, una ciudad plagada de idolatría. Está en la casa de Potifar, donde es esclavo, está limitado. Está en la cárcel, donde no tiene ningún privilegio. Parece ser que José está muy débil, aunque José sabe que Dios está obrando en su vida, pero a veces las cosas empeoran cada vez más. Puede llegar a ti una persona con una situación así: me siento vulnerable, están abusando de mí. Bueno, esa es la situación, esa es la información que estamos recolectando de José. Y nosotros empezamos a pensar, evaluamos la situación y vemos que José necesita una fuerza mayor y confiable en la cual él se pueda apoyar para poder salir adelante de esa situación. José no debe de poner su mirada en esas personas, porque cada vez se va a hundir más y más. Tiene que poner su mirada en el Todopoderoso, tiene que poner su mirada en Dios. Si José compara su situación, si José se compara con estas personas, bueno, pues José va a parecer pequeño y su problema enorme. Y las personas muy poderosas, ¿qué tiene que hacer José? Comparar su situación con Dios, y entonces la situación va a ser pequeña. ¿Qué es lo que necesita saber José, escuchar José de parte de ustedes en esta situación? Precisamente eso. José, Dios es poderoso, Dios está contigo, tú estás tratando de hacer lo que a Él le agrada. José, no te apartes de Dios. José debe de saber que Dios va a cumplir sus propósitos en su vida y nada ni nadie lo va a impedir. José está bajo la poderosa mano de Dios, pero también José debe de escuchar que necesita esforzarse, que necesita ser valiente como Dios lo demanda de él y de otros personajes en la Biblia. Dios es lo suficientemente poderoso para ayudar a José, para que esa vida al final del camino le dé honra y gloria a su Dios. Nada lo va a impedir si José se mantiene firme. A pesar de la adversidad, a pesar de los enemigos y qué tan poderosos sean, Dios es más poderoso. Y si José sigue por ese camino de santidad, Dios lo va a llevar al final, donde su vida dará honra y gloria. José debe de saber que está bajo la poderosa mano de Dios, que no debe por qué sentirse indefenso. ¿Cuál fue el resultado después de que platicamos con José? Miren Génesis 41, 46. Génesis 41, 46 al 48. Afortunadamente José pudo mantenerse de pie porque él sabía y creía verdaderamente en un Dios poderoso que puede ayudarle a salir adelante, a mantenerse de pie para que su vida le dé gloria.
Miren lo que dice Génesis 41:46. Con el tiempo José comprobó que Dios en verdad es omnipotente y nadie pudo detener el plan que Dios tenía para él, aunque involucraba sacrificio y dolores de su parte. Miren el versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Versículo 47. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y José reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. ¿Quién hizo posible esto? Dios. El Dios Todopoderoso cambió la situación de José, pero José tuvo que confiar en la potencia de Dios, en el poder, y mantenerse firme en medio de la adversidad. Las cosas no pasan por accidente. Dios está obrando en nuestra vida y nadie va a entorpecer, nadie va a impedir sus planes. Por eso debemos de confiar en la omnipotencia de Dios. A pesar de que el diablo parezca más poderoso, no es más poderoso que Dios. A pesar de que las personas, los adversarios, la carne, el mundo parezca más poderoso, no van a poder con nuestro Dios. Él va a cumplir sus propósitos. Y tengo una pregunta para ustedes de reflexión. ¿Están listos? 2 hermanas están listas. ¿Y los hermanos están listos? Sí. Bueno, ya despertaron. ¿Cómo la omnipotencia de Dios te puede animar cuando los problemas parecen sobrepasarte? Llega algo a tu vida y es enorme. ¿Cómo el estudiar, el pensar y el meditar en la omnipotencia de Dios te puede ayudar? Siguiente pregunta. ¿Cómo la omnipotencia de Dios puede animar a alguien que se siente desamparado ante alguien que es más poderoso que él? ¿Cómo le pudieras animar? ¿Qué le dirías? ¿Cómo platicarías con esa persona? Esperemos que estas preguntas de reflexión te ayuden a ir desarrollando esa forma de pensar. Siguiente atributo es la santidad. Y eso que no me bañé, hermana. Oh, ¿a quién le dijo qué lindo? Es que dijo a la hermana, qué lindo. Dije, ay, mire. Santidad. Hablar de la santidad de Dios es hablar de su pureza, de su limpieza. Significa que Dios puede hacer cualquier cosa. Oh, ya me estaba confundiendo. Santidad significa que Dios puede hacer cualquier cosa que Él desea y pide al... Otra vez, déjenme, me quedé otra vez con la omnipotencia. Santidad significa que Dios hace cualquier cosa para mantenerse limpio, para mantenerse puro, santo. Y no solo eso, Él pide que los suyos también se santifiquen. En la Biblia, algo es santo cuando se aparta para la dedicación exclusiva de Dios y para su servicio. Eso significa santidad. Dios está totalmente apartado de todo pecado, de toda maldad, y Él pide que los suyos también se aparten. Por ejemplo, miren Levítico 20:26. Levítico 20:26. Israel fue llamado santo porque los israelitas era una nación que debía dedicarse exclusivamente a Dios. No debía de mezclarse con todas las prácticas paganas de su alrededor. Levítico 20:26 dice, habéis pues de ser santos, sedme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Se fijan? Esa es la definición de santidad.
Dios nos aparta para dedicarnos exclusivamente a Él. Y eso implica apartarnos de pecado, de toda contaminación, de todo lo inmundo. Miren lo que dice Romanos 12:1. Los verdaderos cristianos buscan consagrarse, buscan dedicarse a Dios. Por eso se les llama santos. ¿Cómo estás? Adelante. Sí. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Antonio. Antonio, qué bueno que está con nosotros. Pásale, adelante. Romanos 12:1, miren lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un verdadero creyente va a buscar, va a aspirar la santidad, como predicaba precisamente el pastor en esta mañana. Básicamente, algo es santo cuando se entrega por completo a Dios, se consagra a Dios, se dedica exclusivamente para Dios. Dios usa muchos medios para santificar a las personas, para que las personas estén más cerca de Él. Una gran necesidad puede santificarte cuando buscas a Dios fervientemente en oración. Una verdadera amistad puede santificarte cuando te alerta contra el pecado. Una predicación bíblica te santificará al traerte convicción, exhortación para que te consagres más a Dios. Cualquier cosa que te santifique es una bendición. Y era lo que predicaba el pastor en esta mañana. Ese es el propósito de Dios. Es más, las fricciones con los demás, quizá una situación incómoda en tu trabajo, es una bendición de parte de Dios, porque te va a ayudar a santificarte, te va a ayudar a buscar más a Dios en oración, a orar por aquella persona que te ofende. Es una bendición de parte de Dios y todo lo usa Dios. Decir que Dios es santo es decir que Dios está consagrado a Él mismo. Y recuerden, Dios es santo, santo, santo. Eso es lo que pide de nosotros. Un estándar muy alto que tristemente con el tiempo los cristianos lo hemos estado bajando. Implicaciones en la consejería. Pensemos en la situación de José. He estado platicando con José y José me ha contado que está recibiendo acoso por parte de la esposa de su jefe en el trabajo. Miren lo que dice Génesis 39:7. José me cuenta lo que le está pasando en su trabajo, está recibiendo acoso. Dice Génesis 39:7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Versículo número 10, miren lo que dice, la mujer insiste. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ella insiste. Y José dice, ella es muy hermosa, yo soy joven, soltero. José es una persona atractiva para esta mujer. Esta mujer está acostumbrada a obtener todo lo que quiere. José, al ser joven, soltero, es además puro, limpio, santo, lo que le hace más atractivo para esta mujer que está acostumbrada a conquistar, a casar al hombre. Parece que los compañeros de trabajo de José lo impulsan a ceder a la presión de la mujer, porque saben de lo que es capaz ella. Parece también que ella ha estado con otros jóvenes y siempre obtiene lo que quiere. La situación es difícil para José y pienso que es muy actual en nuestros días.
José no me niega cuando hablo con él que por momentos hay pensamientos que se le vienen a la mente donde quisiera él ceder, pero está luchando. José no puede dejar ese trabajo porque es un esclavo y la mujer lo tiene amenazado. José siente mucha presión y la verdad me dice que no sabe si podrá salir adelante. Nosotros obtenemos esa información de José y ahora necesitamos evaluarla y pensar a la luz de la Biblia. La situación es muy compleja. El peligro más grande para José no es la mujer que lo está acosando. Tampoco es el esposo de la mujer, el cual, por cierto, es muy poderoso y muy influyente. Esos no son los peligros más poderosos que están tratando de derrocar a José, de hacerlo caer. El mayor problema de José es ceder, porque eso lo alejaría de Dios. Ese es el problema más grande. No la mujer, no Potifar. Caer, ceder, significa sentirse sucio, que huele mal, que apesta a causa de su pecado ante un Dios santo. Caer significa perder la cobertura de Dios y dificultar el plan que Dios tiene para su vida. Aunque nadie se entere, aunque sea un secreto entre José y esta ramera, Dios lo sabe y eso tendrá consecuencias fatales. Ese es el peligro más grande para José. ¿Qué debo de hacer yo como consejero? Yo debo de guiar a José para que se mantenga santo, limpio, puro, porque eso es lo que Dios quiere de él, que no ceda a la tentación. Esta situación debe de ayudar a José a que crezca precisamente en eso, en santidad, aunque tenga que pagar un precio muy, muy alto. Es más importante estar bien con Dios. Quizá los demás se van a burlar de él, quizá van a decirle que no es hombre, quizá esta mujer va a mandar a hacerle un mal, pero lo más importante es la santidad de José. Miren lo que dice Levítico 27. Y estas palabras deben de causarle más nerviosismo a José que las palabras de la mujer cuando dice duerme conmigo. Si José se mantiene firme, recibirá un gran galardón de parte de Dios, pero si cae, recibirá un gran castigo. Dice Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Si los demás se quieren revolcar en el pecado, apestar, allá ellos, es su vida. Pero yo como hijo de Dios, el estándar es muy diferente. Debo de santificarme porque Jehová es mi Dios. Si yo no animo a José a la santidad, yo habré fracasado. Si yo valoro más otras cosas, su trabajo, el estar bien con los amigos, un rato de placer, en lugar de su santidad, he fracasado. He fracasado. ¿Qué es lo que necesita saber José? José necesita saber que debe de usar esta situación compleja para orar más fervientemente a Dios. Dios está consciente. Dios lo está permitiendo con un propósito. También José debe de saber que debe resistir al diablo y que el diablo tarde o temprano va a huir de él. Es una promesa de Dios, que él no está solo, que Dios está con él. José debe de saber que debe de actuar muy prudentemente y no debe de darle ocasión al diablo. Debe de ser muy cuidadoso con sus palabras, con sus actos, dónde está,
cómo se viste, todo eso José debe de tenerlo en cuenta. Y si es posible, que José huya de esa mujer ramera. Si es posible correr, es mejor correr que estar mal con Dios. No vale la pena intercambiar un rato de placer por la comunión con el Todopoderoso. No vale la pena. José necesita mantenerse santo porque su Dios es lo que demanda. Eso fue lo que platicamos con José. ¿Qué hizo José? Afortunadamente, José escuchó el consejo y estuvo dispuesto a pagar un precio muy alto. Viniera lo que viniera, sucediera lo que sucediera, él estuvo dispuesto a mantenerse santo. Miren lo que dice Génesis 39, 8 y 9. Por la gracia de Dios, José escuchó el consejo bíblico, en su responsabilidad humana se mantuvo firme y enfrentó a la mujer con valentía, aunque el mundo quizá le llamó cobarde. José, él no quiso y le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José intentó dialogar con la mujer. Intentó decirle: mira, esto es una locura, esto no está bien, contra tu esposo y principalmente contra Dios. Y José no se quedó ahí. Tuvo que dar un paso más allá. Mira el versículo 12. José estuvo dispuesto a correr para mantener su pureza, su santidad y no perder su comunión con Dios, porque era lo más valioso. Génesis 39, 12 dice: y ella lo asió por su ropa, es decir, lo agarró desesperadamente diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Si ustedes estudian la historia, en aquella época nada más traían una túnica los esclavos. Es decir, él prefirió correr desnudo a ceder a la presión de esta mujer. También José estuvo dispuesto a pagar un precio muy alto por su santidad. Miren dónde terminó José. Génesis 39, 13 al 14. Y luego brincamos al 20. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Mentirosa. Eso no es verdad. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. José estuvo dispuesto a pagar el precio. Quizá todos se burlaron de él y obviamente sufrió estando en la cárcel. No es nada cómodo por algo que él no hizo, pero Dios lo sabía. Dios estaba con José, Dios lo permitió. Esto era una buena ocasión para que José creciera en santidad. Con el tiempo, déjenme decirles algo, la esposa de Potifar siguió siendo una ramera y un juguete para los hombres. Ella siguió pecando. Esto no la detuvo, pero Dios recompensó la santidad de José poniéndolo a cargo de Egipto. Miren lo que dice Santiago 1:12.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Miren qué palabra, que soporta. No es fácil, es una lucha a muerte con el viejo hombre, con la carnalidad, con el mundo. El mundo te va a empujar, tus deseos, el diablo. Pero es bienaventurado aquel que se para firme como José y dice no. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay recompensas para aquellos que soportan la tentación como José. Como José. Yo tengo que animar a mi aconsejado a mantenerse en santidad por encima de sus deseos. Pudo haber dicho, es que soy joven, soy soltero y mira, y tantas cosas biológicas y de la cultura y de todo eso. Eso no importa, no importa, recuerden lo que estudiamos hace algunas semanas, lo que importa es lo que dice la Biblia. Y afortunadamente José se mantuvo firme y para la gloria de Dios no se dio y Dios lo puso como segundo de Faraón. Esto era parte de la preparación para que José recibiera ese puesto. Pregunta de reflexión para ustedes. ¿Están listos? Sí. ¿Están despiertos? Sí. No les creo. ¿Cómo la santidad de Dios te puede animar a mantenerte puro cuando llegue la tentación? ¿Cómo el pensar en la santidad de Dios te debe de ayudar, debe de animarte? Siguiente pregunta. ¿Cómo la santidad de Dios puede animar a alguien a resistir la tentación y enfocarse en la recompensa de Dios? ¿Qué le dirías a una persona que llega y te dice, estoy batallando con esto? ¿Cómo lo enfocarías a Dios? ¿Cómo le ayudarías a quitar su mirada del presente, del momento de placer y ponerla en el futuro, en la recompensa que Dios quiere para esa persona, en cómo quiere usar a esa persona? Vayan pensando, vayan viendo cómo la santidad les puede ayudar. Siguiente atributo, ¿están listos? Sí. Olé. Fidelidad. Fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad de Dios significa que lo que Dios sabe y lo que dice es verdad, verdad. Juan 17:17 lo dijo el Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, verdad. Dios no puede prometer algo y luego no cumplirlo, porque Dios no puede mentir. Dice Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esto es muy importante en un mundo lleno de mentiras, en un mundo que oculta la verdad. Esto significa que podemos confiar plenamente en Dios, en su palabra. ¿Qué implicaciones tiene esto para la consejería? Bueno, pues déjenme decirles que José estaba bien emocionado porque ayudó al copero de Faraón para interpretar un sueño. El copero pudo salir de la cárcel y fue restaurado a su puesto cerca de Faraón. José estaba emocionado porque él había tenido una plática con él. Miren Génesis 40, 14 y 15. Génesis 40, 14 y 15. José le pidió que le ayudara cuando estuviera ahí frente a Faraón, porque Potifar lo había metido injustamente en la cárcel. Estas son las palabras de José. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego, te suplico que uses conmigo de misericordia
y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, de esta cárcel. José desea salir de la cárcel a pesar de que él está a cargo de ella. No es cómodo estar ahí. Versículo 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. José trata de tocar el corazón del copero para que le ayude. Pero desafortunadamente los días pasaron y José me cuenta que el copero se olvidó de él, se olvidó de ayudarle. Ya tengo esa información de parte de José. Esta persona está sufriendo una terrible desilusión. Ahora necesito yo evaluar esos datos y yo veo que José está en una situación difícil y por esa situación difícil puso su esperanza en una persona, en el copero. Hay dolor, hay desilusión porque el copero se olvidó de él. José necesita confiar en alguien que es seguro, en alguien que no le va a fallar. Y el único es Dios. Tengo que ayudar a José a quitar su mirada del copero y ponerla nuevamente en Dios. Dios lo que dice, lo cumple. El hombre no tiene la capacidad de cumplir siempre, aunque quiera. No es todopoderoso como Dios, no es eterno como Dios. Por eso no podemos poner nuestras esperanzas al 100% en el hombre. ¿Qué es lo que necesita saber José en esta situación? Y pienso yo, ¿qué le voy a decir a José? Vamos a 2 de Timoteo 2:13. José necesita saber que el único fiel es Dios y que debe de confiar en Él al 100% en sus promesas. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Salmo 27:10. ¿Qué más necesita saber José? José, no te preocupes. Mira la promesa de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. José, Dios nunca te va a defraudar. Filipenses 1:6. José, no se te olvide, José, ni por un instante, que Dios está trabajando en tu vida, te está preparando para algo, no sabemos qué, pero confía en eso. Mira lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando contigo. Además, José, necesito decirte algo. No sabes tú con exactitud qué pasó con el copero. Ten cuidado con esos pensamientos, José, porque si tú empiezas a pensar mucho en el copero y en que no te ayudó, esto va a hacer que empieces a guardar rencor, que empieces a tener enojo y eso te haría mucho mal. En realidad no sabes, estás aquí encerrado, José. No sabes lo que pasó. ¿Cuál fue el resultado? No, hombre, me encanta José. José escuchó el consejo bíblico, no guardó ningún rencor contra el copero, esperó por la gracia de Dios. Él está esperando en la mano misericordiosa de Dios que usa a los hombres. Él no está esperando en los hombres. ¿Qué hizo Dios? Dios envió un sueño a Faraón que nadie podía interpretar. Y algo increíble, milagroso, que el mundo llamaría coincidencia, sucedió. Miren lo que dice Génesis 41:9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas
Él reconoce que había hecho mal contra José. Versículo 12, Génesis 4:12. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, le contamos nuestro sueño, y él lo interpretó y declaró a cada uno conforme a ese sueño. El copero le dijo a Faraón, todavía Faraón está arriba de Potifar. Versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y se mudó sus vestidos y vino a Faraón, a Faraón. Con el tiempo José confirmó que Dios no lo dejó, que Dios permaneció fiel y que el copero al tiempo de Dios le ayudó. Le ayudó. Este atributo nos ayuda mucho a recordar la fidelidad de Dios, a no enfocarnos en el presente, sino enfocarnos en el futuro, porque Dios seguramente está obrando algo en nuestra vida, como en la vida de José. Tengo una pregunta para ustedes, ¿están listos? Sí. Ay, 4 están listos, vamos mejorando. ¿Cómo la fidelidad de Dios te puede animar cuando alguien te ha fallado en la vida? ¿Cómo te puede ayudar? Si se fijan, una pieza importante aquí es de que José pudo haber pensado cosas contra el copero y pudimos ayudar a José a no poner su mirada en el copero, en el corazón del copero, porque solo Dios lo sabe. Y José salió de esa prueba limpio, puro como el oro. Siguiente y último atributo del día de hoy. Y yo creo que de todos los atributos ya más o menos saben cómo funciona esto para entrar a otra doctrina. La benignidad. ¿La benignidad? Chanclas. La ira. Ira. Vamos a cambiarle a ira. Por alguna razón lo cambié aquí en mis notas. Ira es el atributo de Dios que nos permite ver. Ira, ira. ¿No han oído? Ira. Ira. No se crean. La ira de Dios consiste en su enojo por la maldad y su castigo de ella. A la gente no le gusta pensar en un Dios que se enoja, que castiga a las personas cuando desobedecen. Eso no queremos escucharlo. Queremos escuchar del Dios amoroso que bendice y que ayuda a todas las personas. Pero miren lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios. Es horrible, es horrendo cuando la ira de Dios llega a las personas. ¿Cuál es la situación? Muchas personas le han hecho mucho mal a José y sin ninguna razón. Sus hermanos, la esposa de Potifar. Es más, Potifar también le hizo mucho daño. Esa es la información que yo tengo. José está luchando con ciertos sentimientos ahora que él tiene poder. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Ahora que José tiene poder y tiene mucho poder, él debe de tener cuidado de no tomar la justicia en sus propias manos y descargar su ira sobre aquellos que le hicieron mal, mucho mal. Estando ahí José, no está a salvo del pecado, no está a salvo de su carne, no está a salvo de sus deseos. Este pensamiento ha estado entrando en José, en vengarse. ¿Qué es lo que necesita saber José? Vamos a Romanos 12:19. José
necesito escuchar algo importante, necesito ayudar a José, necesito hacer neutética, es decir, poner estos pensamientos en la mente de José. José necesita descansar en Dios y que Él se va a encargar y que Él es el que va a juzgar, no él. José no tiene por qué ensuciarse las manos, José no tiene por qué ensuciar su corazón, José no tiene por qué vengarse. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Deja lugar. Si tú descargas tu furia, ya no dejaste lugar y Dios no va a obrar. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Afortunadamente pudimos platicar esto con José. ¿Y cuál es el resultado? Génesis 50, 18 y 19. José pudo mantenerse limpio, no ensució su corazón, no hubo rencor, sus manos estaban limpias, pero no solo eso. Miren lo que sucede. Génesis 50, 18. Vinieron sus hermanos y se postraron delante de él. Imagínense el poder que tenía José y enfrente de él están aquellos que lo abusaron, que lo golpearon, que lo vendieron, que le arruinaron su niñez, por decirlo así. Ahí los tiene enfrente y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Cómo cambian las cosas. Y para el creyente que se mantiene firme en santidad, cambian para bien. ¿Qué les dijo José? Era su oportunidad de descargar su furia. Su papá ya no estaba, no había ningún problema. ¿Qué hizo José? Versículo 19. Y José respondió, no temáis, no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Qué palabras. Esto estoy viendo que José pudo vivir en paz en su corazón, sin amargura, descansando en el atributo de la ira de Dios. Dios se va a encargar. Yo voy a vivir tranquilo y que Dios sea el que juzgue. Este atributo debe de ayudarnos bastante para detenernos al pecar, porque Dios se aira, y también para descansar en aquellos que nos han hecho mal. Dios es el que juzga, Dios es el que pesa los corazones. Yo no. Y José ayudó a sus hermanos, los perdonó y no hubo nada malo en su corazón. Pregunta para reflexionar, ¿están listos? Ay. ¿Cómo la ira de Dios te puede detener de tomar la venganza en tus propias manos? ¿Cómo pensar en esto te puede detener a tomar la venganza en tus propias manos? Último atributo, ¿están listos? ¡Hey! 2 están listos. Bueno, los demás pueden salir, los 2 que dijeron amén. ¿Ustedes 2? Ustedes 3 son los que han estado, dice amén. Ustedes 3 se quedan. Benignidad, rápidamente. Y con esto terminamos esta serie de atributos. Ya más o menos saben cómo funciona. Acuérdense que hay muchos otros atributos. Este atributo indica que lo que Dios hace es bueno porque Él es bueno. Salmo 119, 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El hombre piensa frecuentemente que él debería de ser el estándar de la benignidad. No, Dios es el estándar de la benignidad. Pensemos en la situación de José. Las normas de benignidad del hombre han golpeado mucho a José. Sus hermanos eran buenos para ellos mismos porque José se burlaba de ellos. Su padre le daba un trato especial a José y pensaba que eso era bueno, aunque ese trato estaba
por encima de sus hermanos, hacía preferencia para José y su papá pensaba que eso era bueno. Eso generó muchas fricciones y problemas entre los hermanos. La esposa de Potifar creía que José estaría de acuerdo con ella en esa aventura y podían pasar un buen rato los dos. Ese es su estándar de benignidad. Pero al ser rechazada ella, se sintió ofendida. ¿Qué es lo que necesita saber José en esta situación? Que el estándar de bondad es Dios. Dios es el estándar de bondad. El hombre muchas veces hace cosas con buena intención, pero van en contra de lo que Dios establece. El hombre debe de confiar en la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque se ha alterado lo que realmente es amor. El estándar es lo que Dios dice. José debe de saber que todo lo que Dios envíe a su vida, aunque sus ojos no lo alcancen a percibir y aunque a veces duela, todo lo que Dios envíe a su vida es bueno, porque viene con el propósito de que Él se santifique, de que Él vaya creciendo y madurando espiritualmente y al final recibirá la recompensa de parte de Dios. Pregunta para ustedes, ¿están listos? Ay, ya están más listos de aquella que nos vamos a ir. A ver si para la otra están listos antes, desde que empezamos. ¿Cómo el atributo de la benignidad de Dios te puede ayudar cuando todo parezca que te sale mal? ¿Cómo te puede ayudar este atributo cuando todo parezca que sale mal? Bueno, pues con esto cerramos nosotros este tema que es las doctrinas de Dios para empezar otro tema en cuestión de la consejería bíblica. ¿Tienen alguna pregunta, duda relacionada con estos atributos y la consejería? ¿Alguna duda, comentario de estos atributos y la consejería? ¿Ninguno? Ya se quieren ir, ¿verdad? Pues ahora no los dejo ir. Lili. Yo creo que siempre recordar que Dios es